Introducción al trastorno obsesivo-compulsivo, apuntes sobre la felicidad y el sufrimiento. El trastorno obsesivo-compulsivo nos habla, de nuevo, de personas invadidas por el miedo. ¿Qué tendrá el miedo que está a la base de tantos trastornos? ¿Cuál es la razón por la que el ser humano experimenta el miedo? Todos sabemos que experimentar miedo cumple una función adaptativa. El miedo nos protege de los peligros, el experimentar temor nos hace ser prudentes y nunca arriesgar. El miedo aumenta nuestro nivel de activación y nivel de alerta, el miedo agudiza nuestros sentidos, procesamos la información que nos llega con mayor eficacia y precisión, no movemos más rápido, activamos nuestras capacidades a niveles de funcionamiento elevados, y todo porque en nuestro interior se ha encendido una alarma que avisa de peligro. Esa alarma, que como sirena de emergencia, alerta y activa al yo, y le da mayor capacidad para responder a las exigencias de una situación problemática y difícil. Esa alarma se dispara en el organismo como reacción al miedo subjetivamente sentido y experimentado. En la ansiedad generalizada es la preocupación la que ocupa la mente, es el temor a miedos inespecíficos que llevan al sufrimiento más extremo, el no saber de dónde viene el miedo, esa interrogación que no encuentra la causa al temor. El miedo es indeterminado, inespecífico, y el no saber, angustia, el no saber, deja sin respuesta, no encuentra el yo la causa del miedo y, el yo se queda sin camino, sin sendero, no se sabe cómo afrontar el miedo que no se sabe de dónde viene, qué dirección tomar para mostrar sus fortalezas. La persona con trastorno por ansiedad generalizada responde al miedo poniéndose en alerta, sintonizando su antena interior a la frecuencia del miedo. La persona se prepara para captar y reaccionar a la primera amenaza que asome. Es como un radar que rastrea toda la zona que rodea al yo, en alerta en la zona de influencia, aquella en la que un yo podría recibir el daño. La persona con TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, también expresa del miedo, pero en el TOC el sufrimiento viene de amenazas conocidas, miedos específicos y fácilmente delimitables. El TOC conoce el miedo al que quiere escapar, el yo se busca estrategias, maneras de escapar y evitar ese daño, que sabe de dónde viene. Pero el drama de la persona que padece TOC es que son miedos que solo existen en su interior, son miedos percibidos subjetivamente, son realidad mental, toman calidad de ser estos miedos, mientras haya un ente existencial, llamado yo, que los piense y de realidad. Pero son miedos que objetivamente no tienen carácter de realidad. La persona con TOC tiene miedo a las enfermedades, la suciedad, las catástrofes biológicas o naturales. La persona con TOC se percibe responsable de todas las posibles adversidades que pueden acontecer, se siente directamente obligado a reparar, frenar, evitar activamente que la adversidad temida llegue. El TOC está invadido de pensamientos que quitan la paz y llenan de angustia. Son pensamientos obsesivos, repetitivos, reiterativos, pensamientos que la persona que los sufre necesita pensarlos para evitar desgracias. El pensamiento adquiere un tinte mágico, como si tuviera la capacidad de aliviar de todo temor, con solo estar la mente ocupada en prevenir, evitar y combatir todos los males. El propio pensamiento se convierte en ritual obsesivo para escapar del miedo, ritual cognitivo. El propio pensamiento se hace medio de huida y escape de todos los miedos y males. Pensamiento que se hace ritual interior que nace para escapar al miedo. La persona con TOC busca la manera de afrontar y enfrentar sus miedos, también con rituales que son comportamientos que buscan un alivio del miedo y la reparación de toda enfermedad. El ritual alivia, pero solo momentáneamente, porque realmente se está reforzando la dinámica del miedo. Con cada ritual que alivia, luego atenta la aparición del miedo de nuevo, y de nuevo el ritual que escapa del miedo, que nunca se termina de afrontar, porque si escapas no encaras, si escapas no afrontas, si no afrontas y enfrentas no se vence al miedo. Pero tal vez no es vencer al miedo el objetivo, tal vez no haga falta ritual porque no es necesario escapar del miedo, y si dejamos al miedo en libertad, venga, se vaya, nos da igual. La persona con TOC se cree responsable de todos los males si no se involucra activamente, con la ayuda de los rituales, ve su solución, que realmente no es solución escapar, porque se está alimentando el miedo. Si no hago nada frente a las obsesiones, si no caigo en rituales encubiertos en forma de pensamientos, si no caigo en rituales que no se esconden, en forma de conductas claramente visibles para los demás, si no me dejo llevar por la dinámica del miedo, el miedo deja de serlo,
no porque lo hayas buscado la victoria, es porque se va de manera natural. Si el miedo te es indiferente, si ya no te ocupas de él, el miedo deja de tener razón de ser, ya no hace falta porque has dejado de escapar. Si dejas de escapar, el miedo se muestra en su nada. Si te ves comportándote como si el miedo no existiera, si dejas de ocuparte de él, sin rituales, el miedo se va, deja de ser. Cuando en el yo no hay dinámica que alimente el miedo, ¿cómo utilizar la dialéctica aplicada en un caso de TOC? TOC con miedo a la contaminación, con rituales de lavado constante de manos y de todo el cuerpo, y limpieza de la casa en toda su extensión. Lo que ayuda a escapar del miedo se convierte en una auténtica esclavitud de un yo que se percibe esclavo de obsesiones y rituales. Lo que aparenta alivio transitorio cuando un yo escapa al miedo, se convierte en privación de libertad. El auténtico tratamiento de los trastornos de ansiedad, y del TOC en particular, es hacer lo contrario de lo que se viene haciendo, a todos los niveles. En todos los niveles, se hace necesario recurrir a los contrarios. Piensa diciéndote lo contrario, pensamientos nuevos que te llevarán a nuevos sentimientos, sentimientos que te llevarán a nuevos comportamientos, rompiendo la dinámica del miedo, acabando con toda esclavitud y toda patología. La dialéctica recurre a los contrarios, para vaciar al lenguaje de todo contenido que inquieta y perturba al yo. Vaciamos al lenguaje de todo pensamiento obsesivo, lo desnudamos de toda cognición pensamiento que se repite reiteradamente como ritual de escape-huida, dejamos toda palabra, no discutimos ni criticamos, porque toda cognición que se ocupe del síntoma refuerza todo lenguaje que se combata con lenguaje, termina dando el poder a todo lenguaje que alimenta los miedos. No está el tratamiento para combatir el síntoma a base de palabras, que así reforzamos al poder del lenguaje de contaminar todo pensamiento, con pura obsesión irracional. Dejamos lenguaje y reforzamos toda aquella comunicación que sea puro sentir sin lenguaje, toda otra comunicación que ya no se ocupa de la ansiedad y los miedos, aunque estén, sino que se ocupa en el desarrollo y fortalecimiento de las fortalezas, aquellas que capacitan al hombre para la felicidad. Si no entramos en la dinámica diálogo que alimenta el miedo, automáticamente deja de ser un problema el miedo, porque ya el yo está ocupado en sentir, experimentar la certeza de que puede. El yo cambia su comportamiento y se ve a sí mismo afrontando y sintiendo sin palabras que hacen pensamiento obsesivo y reiterativo, felicidad y sufrimiento. La persona que sufre es persona alegre, alegre porque ningún sufrimiento quita la alegría. No quita la alegría si la persona sabe apuntar nueva dirección, nuevo sendero, el ascenso es a la cumbre más empinada. La alegría y el sufrimiento son el motor que fortalecen el ascenso, en las subidas y escaladas de la vida. La alegría y el sufrimiento coexisten en el afrontamiento de tormentas y vendavales. Felicidad y sufrimiento coexisten, no se funden, misteriosa realidad la que hace posible que se sumen, sin fundirse en la nada, contrarios que se suman sin perder los conceptos de definición, sin perder realidad ontológica. La misma felicidad más el sufrimiento, no son nueva dimensión, ni son nueva realidad, son la misma realidad que era, pero coexistiendo en un mismo ser que los experimenta, demostrando que felicidad y sufrimiento se suman sin dejar de ser lo que son, se suman como una ecuación que lleva a un resultado fijo, inmodificable, ecuación que expresa realidad y verdad. Felicidad más sufrimiento es igual a resiliencia, es eso que marca a la persona que sufre y es feliz, es la persona la que da realidad a la realidad de esta ecuación existencial, ontología pura que lleva la dialéctica, suma de contrarios que no funde, ni lleva a la nada, ni crea nueva dimensión, ni nueva realidad, es la misma realidad, dos realidades, que no cambian, siguen siendo lo que en su esencia son, sin pasar a nueva dimensión, siguen siendo lo que son, pero coexistiendo en persona que experimenta la resiliencia, esta se lleva a otra dimensión, nueva realidad. La persona resiliente nace como nuevo ser, desde el momento en el que la felicidad y el sufrimiento sellan por dentro a la persona, creando nuevo ser, nuevo sello interior que da identidad, nuevo yo para nueva vida, en la que los contrarios coexisten sin fundirse, sin la búsqueda de nuevas dimensiones. Aquí la dialéctica deja paso a la resiliencia, que suma contrarios manteniendo conceptos y categorías, apasionante toda realidad que nos muestra la resiliencia, contrarios que viven en convivencia, sacando lo mejor de un yo que sufre, por tanta ambivalencia que despierta del choque de contrarios. La persona que sufre ansiedad sabe lo que es el sufrimiento, sabe lo que es sentirse inundada de desesperación y desesperanza. Parece que cuando una persona experimenta el sufrimiento o el síntoma, pensamos que la siguiente ecuación te lleva, de manera obligada, a aliviar el sufrimiento, acabar con el síntoma, y noroeste,
Muchas veces llamamos síntoma lo que no es más, llamamos síntoma a la vida misma, porque ante el sufrimiento buscamos medicina que cure, pero caemos en una trampa, damos medicación que refuerza el síntoma, alivia pero perpetúa el trastorno por esa trampa de apariencia de alivio, lo que es un bienestar que dura un instante para dar el paso, de nuevo al sufrir. Nuestra intervención no debe ir encaminada al sufrimiento, a quitar y sanar todo sufrimiento, porque muchos sufrimientos no tienen solución porque son nuestros acompañantes de la vida. Aquí hay que normalizar, dar significados más reparadores a lo que se vive como sufrimiento. La ansiedad hace sufrir, pero cambiamos el peligro y el miedo por la vida misma, viendo la ansiedad una respuesta que activa al organismo para vivir la intensidad de la vida. El sufrimiento se acepta y normaliza, cargando a todo sufrir de todo otro significado que no sabe del miedo. El sufrimiento sigue, pero ya es vivido con otro tinte, otro matiz que alivia y quita el miedo. Esa suma de contrarios lleva, cuando la suma no funde en la nada, a la normalización de un polo con su aceptación, y lleva al fortalecimiento del otro polo, el que da salud, curación y bienestar. El sufrimiento es aceptado, se normaliza y da un significado a la causa que hay bajo el sufrimiento, y el yo apunta hacia la felicidad, el otro polo que es buscado, que es lo que se quiere experimentar y vivir. La verdadera intervención, el tratamiento más eficaz no es poner la mirada en los síntomas, la solución no es tratar el síntoma, el objetivo es dejarlo estar, normalizar y ver como parte de la vida misma pide aceptación y normalización, pérdida del miedo a lo que es natural. El miedo mismo se acepta también, como otro compañero de la vida que nos trae fortalezas y reparación del daño. El verdadero tratamiento no es intervenir sobre los síntomas con tratamiento que cronifica la patología, ni con intervención psicológica que se mete de lleno con el lenguaje que da fuerza al síntoma, sino que la verdadera intervención, el tratamiento que sana a la persona con ansiedad generalizada, el tratamiento que da salud a la persona con TOC y el desarrollo de las fortalezas interiores que permiten vivir la intensidad de la vida, fortalezas que permiten que ya nada perturbe ni inquiete al yo, porque ya su mente se ocupa en la vida misma, y la vida son tus fortalezas interiores cuando vencen toda adversidad ocupándose de la vida en toda su intensidad. Si tienes TOC y estás con la lectura de este libro, te diré que la frase más profunda y valiosa es esta: las fortalezas interiores, verdadera terapia contra todo trastorno. Fortalezas que sanan y reparan sintonizando con el sexto sentido, comunicación sin palabras.